pero tiene un carácter concreto. No es un simple aparato, pero dispone de mecanismos. No es el gobierno, pero lo comprende. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es algo tiene que garantizar la salud, la educación. Tampoco podría existir el techo para todos. El de Estado es un concepto complejo. Sabemos que es a dónde elevamos nuestros reclamos, que es responsable de nuestros derechos y que es a dónde van nuestros impuestos. Pero a la hora de explicar cuál es la diferencia entre Estado, gobierno o nación, el asunto se complica. Y nuestra Constitución parece dar su definición por sentada. Entonces, ¿qué es y qué no es el Estado? El Estado es la forma como se organiza una sociedad desde el punto de vista político, económico y social. El Estado actual es una institución o un conjunto de instituciones complejas que representan el interés común y que es la forma que las sociedades encuentran para objetivar y en realidad burocratizar, en el buen sentido de la palabra, una serie de procedimientos, como hace uno si se pelea con el vecino. Bueno, antiguamente iba y le pegaba un par en la cabeza. La forma que presupone el Estado es que hay un mecanismo, que es la administración de justicia, donde si uno tiene una diferencia que no puede resolver con alguien, va y plantea su derecho y a través de ciertos cuerpos normativos, que son las leyes y los reglamentos, se establece cómo resolverlo. ¿Y en qué se diferencia el concepto de Estado de los conceptos de territorio y nación? Bueno, el territorio es el ámbito físico, el ámbito geográfico en el cual un Estado tiene jurisdicción. Y la nación aludís ahí básicamente a la población, al conjunto de gentes que habitan en ese territorio. ¿Es lo mismo Estado que gobierno? El gobierno es una instancia fundamental del Estado, pero no es la única. Tenés además otras instituciones u otros conjuntos dentro de lo que es el Estado. Por ejemplo, la burocracia. Es lo que el común de la gente llama el sector público, los empleados públicos. Eso es parte del Estado. Como es parte del Estado también el conjunto de aparatos que mantienen un orden a partir de su control sobre los medios de violencia legítima, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Policía, de Seguridad. El gobierno tiene que ver con el régimen, ¿no?, que se da para gobernar. ¿Quiénes son los que llegan a ocupar esos cargos? ¿De qué manera? Si lo hacen de manera, digamos, como pueden ser de forma democrática, a través de elecciones, o como muy común, o fue muy común en la Argentina en el siglo XX, a través de la fuerza, ¿no?, de los golpes cívico-militares. Pero son los responsables, en última instancia, de llevar a cabo el Estado hacia una dirección o hacia otra dirección. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de nuestro Estado Nacional? Nuestro país es un país en donde el proceso de constitución de un Estado nacional fue muy demorado. ¿Por qué? Porque había poderes regionales muy fuertes que de alguna manera recelaban de este proceso de organización nacional que recaía en manos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires como ciudad portuaria que de alguna forma pretendía subordinar a todos los demás. Este fue un proceso muy complejo, muy violento, muy cruento. Hubo muchas guerras civiles, muchas muertes en el medio. Entonces, ¿desde cuándo podemos decir que tenemos un Estado nacional? ¿Cuándo nace el Estado argentino? Se suele hacer referencia a 1880, ¿no?, como el momento en que se completa lo que llamaban la organización nacional, que venía de toda la pelea previa entre unitarios y federales. Vamos a decir esto, ¿no?, para que tengan una idea. Después de la caída del derrocamiento de Rosas en 1852, que se inicia este proceso de organización nacional que culmina en 1880, porque es un proceso, lleva tiempo, no se ponen de acuerdo a tal punto que durante 10 años, después de la caída de Rosas, durante 10 años, Buenos Aires constituye un estado aparte y las provincias del interior otro estado aparte, la Confederación Argentina por un lado y Buenos Aires por el otro, ¿no? Para que se entienda, todavía no existía el fútbol, pero si existiera el fútbol tendrían que jugar eliminatorias. Buenos Aires contra el interior. 10 años de puja. El Estado debe estar
debe participar regulando las situaciones para que uno no se lleve más que otro, ¿no es cierto? Balanceando la cosa. Interviniendo donde haya un desfasaje, porque hoy en día está en boga esto que si el Estado tiene que estar o no tiene que estar, o que quiere estar y que no. Tiene que estar donde tiene que estar, porque tiene que regularizar. O sea, recurren al Estado para pedirle préstamos a bajo costo, de los cuales no le devuelven y generan la deuda externa. Y no quieren que el Estado participe en lugares donde el Estado tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos. Eso es lo que esperamos o sea, las expectativas que tenemos del Estado. O sea, no hablamos ni de gobierno ni de nada, hablamos del Estado. Ahora, si bien parece haber un acuerdo general sobre la definición de Estado, cuando se trata de definir su rol social, comienzan a haber diferencias. Algunos consideran que debería limitarse a garantizar los derechos civiles y dejar que la mano invisible del mercado se haga cargo del resto. Otros, una herramienta de opresión de una clase sobre otra, que solo puede cambiarse a través de una revolución violenta. Y otros lo consideran un escenario de disputa del poder, donde se sintetizan intereses varios, que el gobierno articula actuando en favor de unos o de otros. En cualquier caso, ¿se puede considerar al Estado como una estructura estática o sufre modificaciones con el tiempo? Que siempre es una construcción histórica, es decir, el Estado depende de las correlaciones de fuerza que existen en cada momento de la historia entre las distintas clases sociales. ¿Cuál fue el recorrido del Estado en la historia de nuestro país? Hay una periodización, se habla de un Estado oligárquico en la Argentina, que es el Estado que surge justamente en 1880, se le llama Estado oligárquico porque era un Estado gobernado por minorías no democráticamente electas y que favorecían fundamentalmente a sectores minoritarios. O sea, es un Estado represivo hacia los trabajadores y es un Estado con una democracia restringida porque votan solo pocos y además hay fraude. ¿Y cómo puede caracterizarse ese primer Estado oligárquico? Bueno, la impronta que le da a la generación del 80 es a través de un liberalismo económico, digamos, comerciar lo que se llamó el modelo agroexportador, comerciar básicamente con Inglaterra, vendiendo carne y comprándole a Inglaterra los productos manufacturados. ¿Cuándo empiezan a participar los sectores medios y bajos de la estructura estatal? El primer salto importante es la ampliación democrática de ese Estado a través de la ley Sáenz Peña, que va a permitir el acceso de Irigoyen, el requerismo del poder en 1916. Y esto da inicio a un periodo de grandes turbulencias políticas, ¿verdad? Porque con el advenimiento de los sectores medios a la vida política comienza a surgir, por ejemplo, en la Argentina, el fenómeno del intervencionismo militar. Y una vez que el radicalismo logra introducir a las capas medias a la política y democratiza la estructura estatal, ¿cuál es el próximo paso en la historia de nuestro Estado? Lo que sería el Big Bang de la justicia social en la Argentina, que es el 17 de octubre de 1945, que es bueno cuando nace el estado de bienestar justamente en una lucha obrera que no pudo ser contenido por los grupos dominantes y que produce ese gran movimiento que hasta hoy todavía influye con sus ideas sociales en todos nosotros. ¿Qué modelo de Estado propone el gobierno de Perón? Un Estado intervencionista, nacionalista, en lo económico, que da otra forma de generar y distribuir la riqueza. El peronismo lleva a cabo una reforma constitucional y políticas, ¿no es cierto? Hace una serie de políticas que permiten un desarrollo nacional distinto, no dado por las fuerzas espontáneas del mercado, sino orientado desde el Estado, lo cual implica un Estado democrático por la voluntad popular. ¿Qué modificaciones produce la legislación del primer peronismo en el alcance del Estado? El famoso artículo 40, que consagra la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y da algunos casos de algunos bienes o explotaciones de actividades económicas que tienen que quedar por una cuestión estratégica en la órbita estatal, ¿no? La minería, petróleo y servicios públicos. ¿Y qué otras novedades implicaba este nuevo estado de bienestar? Garantizaba fundamentalmente a través del imperio de las leyes los derechos sociales básicos.
el derecho social al salario, al trabajo, a las vacaciones, a la educación, a la salud, a la escuela. Poder desarrollarte, ¿no? Como familia, un concepto también de la familia, cuidar al trabajador, permitirle tener un ingreso, a él, a sus hijos, vacaciones, tener posibilidades de ascenso social. ¿Estos avances sociales no implican ninguna represalia por parte de los sectores dominantes? Y ahí en ese momento es cuando empieza un poco la historia de la sucesión de golpes de Estado en la Argentina, el primero en 1930, preventivamente, pero luego tenés los golpes que se van sucediendo en la década del 50, 60, hasta terminar en la experiencia terrible de la dictadura genocida de 1976, precisamente para desmontar el estado de bienestar y volver a constituir un modelo político estatal excluyente, basado en los privilegios de unas minorías y nada más. El Estado es al mismo tiempo que una relación entre ciudadanos, un mecanismo. Pero lo que suele denominarse el aparato estatal no es más que una herramienta al servicio de la ciudadanía. Una estructura que le permite administrar sus recursos y garantizar el cumplimiento de las leyes sancionadas de común acuerdo. Cuantos más sectores de la sociedad controlan sus mecanismos a través de sus representantes, mayores son los beneficios. El Estado interviene activamente en la realidad social, promoviendo la producción, garantizando seguridad, salud y educación, y distribuyendo los recursos de la nación de manera equitativa. Ahora bien, cuando el control queda a cargo de un sector dominante de la población, estamos frente a un Estado oligárquico. Y entonces, deja de actuar en función del bien común y dispone de sus mecanismos, pura y exclusivamente, para defender los intereses de un sector, sin importar el daño que pueda causar al grueso de la población. El Estado está para atender las necesidades. Nosotros tenemos que tener parte también de ese Estado. Uno, porque nacimos muy de abajo y nacimos mucho de la necesidad. Entonces, uno sabe lo que ir a una mesa y presentar un petitorio y que te lo meten así abajo y no lo llega. Es una realidad que nosotros tenemos que ir luchando. Todo eso. Y para que eso cambie, tenemos que ser parte del Estado. Se consolida a fines del siglo XIX. Con la inserción en el mercado mundial como productor de materias primas, la conformación de un ejército nacional y una fuerte legitimación simbólica interna, la escolarización, la campaña del desierto, la guerra del Paraguay. Pero todavía se trata de un Estado oligárquico, manejado por y para pocos. Luego, con la incorporación de las capas medias y bajas durante el gobierno de Irigoyen, el Estado pega un estirón, hasta dar un salto cualitativo durante el gobierno de Perón, que construye un estado de bienestar con fuerte intervención en la vida económica y social de la nación. Pero el proceso se interrumpe, iniciando una serie de dictaduras destinadas a detener los avances de una clase y proteger los intereses de otra. Y si permiten una mínima participación democrática en los gobiernos de Frondizi e Ilia, lo hacen con fuertes condicionamientos a sus gestiones. En cuanto se apartan de esos condicionamientos o el clima social se agita, vuelven a derrocarlos. De allí en más, los sucesivos fracasos en las políticas económicas fueron creando las condiciones para un fuerte discurso antiestatal, que se fortalece durante la última dictadura militar y se materializa en el neoliberalismo de los años 90. Un discurso que sostiene que el Estado es un organismo lento e ineficaz, que da pérdidas y debe reducirse a su mínima expresión: la ley, el control policial y las Fuerzas Armadas. Que el Estado debe abandonar su función social de regulador del mercado, dejando que los intereses empresarios se gobiernen a sí mismos con la eficiencia que los caracteriza. Todos argumentos que aún pueden oírse hoy en día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se modificó nuestro concepto de Estado durante la última dictadura? En la Argentina, en los 70, hubo un estado de bienestar social que a partir del 76
Se convierte en un Estado represivo. El Estado en materia económica empieza a liberalizar algunos mercados, ¿no? Por ejemplo, la apertura económica, bajar los aranceles y que vengan importaciones y que compitan con la industria local, o en lo que es el sector financiero, desregular también el sector financiero. Y básicamente lo que hace este Estado es asesinar a los trabajadores, ¿no? A la clase obrera. Si uno puede ver la serie de tiempo de caída del salario real, de la participación de los asalariados en toda la producción de la Argentina, que se había mantenido en el 50 y 50, ¿no? Ahora que le dicen 50-50, en el primer año del gobierno militar cae abruptamente. ¿Por qué? Y bueno, si uno va a ver si existe algo así como la serie de desaparecidos, la cantidad de desaparecidos por año, fuente CONADEP, por ejemplo, es el año de mayor desaparecidos. ¿Y quiénes son? Los delegados, por ejemplo, ¿no? Si los iban a buscar a la empresa, los sacan, ¿quién puede pedir que mejoren las condiciones de trabajo, que aumenten los salarios? La principal política pública, para llamarlo de alguna manera, a partir de 1976 en Argentina fue el terror. ¿Y qué le deja la dictadura del 76 como herencia al retorno de la democracia? El endeudamiento, que antes de terminar el gobierno militar se estatiza la deuda del sector privado, ¿no? Es el origen, el gran origen de la deuda externa argentina, va a condicionar mucho la política de Alfonsín en términos económicos. El flagelo inflacionario durante todo el periodo fue impresionante, termina el gobierno con una hiperinflación, intenta hacer algunos planes, tanto el de Greenspan como el de Surruil, el plan austral, que como la palabra lo indica era, digamos, de congelar, ¿no? Y cuando hablan de congelar, en realidad siempre congelan a unos y no a los otros. ¿Y qué ocurre con el Estado a medida que nos acercamos a los años 90? Fue otro tipo de Estado, reflejó otro momento histórico, el momento histórico en el que el neoliberalismo instala la idea del Estado mínimo, que debía garantizar fundamentalmente la seguridad, que fue siempre la demanda de las clases dominantes, el disciplinamiento de las demandas de los que menos tienen, los trabajadores, los estudiantes, los movimientos sociales, y que debería garantizar una especie de repliegue para que en su lugar el mercado, es decir, el movimiento de los capitales, los negocios de los poderosos, los que manejan el poder económico, se encargaran de distribuir, entre comillas, lo que a cada uno le correspondía en la sociedad. Bueno, en ese tipo de Estado mínimo, el problema era que nunca alcanzaba para los pobres. ¿Cómo se realiza esta reestructuración del Estado y su rol social? El gobierno menemista es bastante radical, ¿no es cierto? Hace reforma, lo que se llama la reforma del Estado, las empresas públicas de servicios públicos, primero aerolíneas, los aviones, después Entel, los teléfonos, después van cayendo las demás, ¿no es cierto? Gas, cloacas, van pasando al sector privado. El argumento era porque ellos lo hacen mejor, nosotros no sabemos hacerlo, todas mentiras, macanas, ¿no? Porque no son rentables, entonces que son tontos, no son rentables, pero la agarran y pueden ganar mucha plata. ¿Esta reforma estatal está fundada en alguna teoría económica? Teorías hay de todos los gustos, que intenten avalar, me parece que muy deficientemente, ¿no? Siguen con la misma cantinela, digamos, de que el mercado es mejor asignador de recursos que el Estado tiene que ocuparse de temas muy concretos y limitados, como la policía, el manejo de la fuerza y algún otro, pero lo que es economía es mejor que la oferta y la demanda diga cuánto hay que producir, quién tiene que consumirlo, etc. Algo que suele perderse de vista es la coincidencia entre las diversas dictaduras y los intereses de los grupos económicos que las apoyaron. Basta con echar un vistazo a sus políticas para constatarlo. En la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Con variaciones, pero progresivamente, desde la Revolución Libertadora hasta el proceso, la economía nacional comienza a abandonar su modelo productivo y proteccionista, hasta reemplazarlo por un modelo agroexportador de apertura a las importaciones, a expensas del mercado interno, la industria nacional y el empleo de millones de argentinos.
Una política económica que se fue intensificando con las privatizaciones de la democracia, de un modo cada vez más evidente. Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué estado queda el Estado cuando no hay más Estado? En el 2001 tenía 6 años, si no me equivoco, yo estuve en la noche del 19 de diciembre. Me acuerdo bien que llegó mi viejo de laburar, estaba cansado porque había venido caminando porque no teníamos un mango. Y bueno, dijo, la gente está yendo a la plaza, qué sé yo. No sé, me acuerdo que estábamos ahí en la Plaza de Mayo, después empezaron a tirar gases, salimos corriendo por defensa. Y bueno, fueron cosas que quedaron muy marcadas, ¿no? En todo lo que es después la participación que vas a tener. En este momento yo me acuerdo y digo, estábamos en la plaza y nos estaba corriendo la policía. Ahora estamos en la plaza y hay festivales, hay marchas, hay un montón de gente cantando. Y cantando bien, no cantando puteando, si se quiere. Bueno, fue una experiencia que quedó grabada, marcada, y además te ayuda a comprender cómo hay que defender lo que estamos construyendo para no volver a ese momento en que te corrían con gases lacrimógenos. La estabilidad económica y social de los últimos años hace que por momentos olvidemos la desesperanza y la resignación que vivimos a fines del siglo XX y de la desesperación y la furia de principios del siglo XXI. Pero si hay algo que pueda extraerse del coro de reclamos del 2001, es la necesidad de replantearse el rol del Estado. Ahora, ¿cuáles fueron las causas y las consecuencias de la crisis del 2001? Desde el 2001, primero hizo crisis una política que se había llevado adelante desde el Estado, que era irracional y que no podía terminar sino como terminó. Las huelgas de los trabajadores, los piquetes, las marchas estudiantiles, todo eso sirvió para democratizar un poco las relaciones en la sociedad y pasamos a otra versión del Estado que expresa otra correlación de fuerza, es decir, en la pulseada entre los grupos y las clases sociales empezaron a tener un poco más de fuerza los sectores populares. Y tenemos un Estado social que, por ejemplo, empieza a intervenir, empieza a ponerle límites a los poderosos a través de distintos medios. Por ejemplo, el pago de la deuda externa para terminar de cortar amarras con el FMI fue una decisión del Estado para dejar de tener permanentemente a los representantes de ese poderoso organismo dictando las políticas económicas. Y a partir de ese momento se impuso la racionalidad y hubo también actos como este que digo de la renegociación de la deuda que permitieron al país crecer, favorecido también por la enorme apreciación del precio de las materias primas. ¿En qué medidas concretas se expresa esta recuperación del Estado? Con una participación más decidida del Estado en la economía, se cambiaron las políticas económicas de los 90, prácticamente se dieron vuelta, lo que tiene que ver con el tipo de cambio se elevó, se protegió la industria nacional, se pusieron distintas formas de protección de la industria nacional, dando algunas aranceles, etc. Se reguló de otra manera el mercado de trabajo, se permitió, por ejemplo, que haya aumentos, empezaron a dar aumentos por decreto, pero luego se armaron las paritarias, algunas cuestiones también que tienen que ver con las transformaciones, las privatizaciones se dieron vuelta, algunos servicios, aguas, por ejemplo, empezaron a volver, aerolíneas, y una que es de las más importantes, que es el régimen previsional. Eso se recupera, se vuelve a estatizar y pasa a ser otra vez un sistema donde los trabajadores actuales puedan mantener a los jubilados actuales. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales de este nuevo paradigma estatal? Plantea como dos cosas. Primero, un desarrollo distinto de la economía interna en su país, y ese desarrollo presupone un nuevo rol asignado al Estado. Y segundo, plantea otra cosa nueva, que es un fuerte impulso integrador. Plantea que esta nueva etapa no puede desarrollarse solo adentro de las propias fronteras, sino que tiene que tener un fuerte componente
de integración regional para hacerse viable. La integración regional ahora ya es un hecho, tanto a nivel político como a nivel económico. Incluso ya se está hablando de superar el Mercosur, que es un mero, digamos, comercio, sino tener una integración productiva. Es decir, bueno, ¿qué industrias tiene Brasil? ¿Qué industrias tiene Bolivia? ¿De qué manera se puede pensar productivamente la región? El Estado es a la vez una relación social y una estructura que regula a una sociedad en un territorio. Y está apoyado en la legitimidad de sus representantes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todas sus instituciones. Y la fuerza, el monopolio de la violencia legítima. A partir de su política impositiva y la asignación de sus recursos puede adoptar dos formas. La del Estado social, que interviene activamente promoviendo el desarrollo y equilibrando las desigualdades sociales, y el Estado mínimo o ausente, que reduce sus funciones a un mero control administrativo y policial y deja el resto al mercado. Y nuestra historia es la de un país que ha venido debatiéndose entre ambos polos, muchas veces con dolor. El Estado puede ser un instrumento de opresión o de liberación, pero a partir de nuestra última gran crisis, su función ha vuelto a discutirse en todos los ámbitos, desde el Congreso Nacional hasta la mesa familiar. Y los próximos gobiernos, sean del signo que fueran, podrán utilizarlo como lo que es, una herramienta indispensable para acercarnos a la felicidad que nos merecemos, como individuos y como pueblo.